Y si uno no estudia, si mi hija no estudia, le espera un futuro negro. Papi, papi, me dijo mi hija, pasé por ahí donde está la construcción y me dijeron cosas. Esta negrada del Zunca. Papá, ¿vos sos racista? No, de ninguna manera. Ah, ¿me puedo casar con un negro? Jamás. ¿Somos racistas los uruguayos? ¿Cómo se educa con respecto a lo que sería una identificación de las personas por sus capacidades, por sus actitudes, por encima de su color de piel? Ese es el tema y uno de los temas que queremos conversar con Virginia Aurelia Rodríguez Magallanes. Y damos el nombre completo porque Virginia, además de tener un padre de apellido Rodríguez, tiene una madre de apellido Magallanes y ella siempre resalta que corresponde entonces todos los nombres. Virginia, te damos los buenos días en Si Se Puede. Ya tenemos acá a Jorge y a Walter y a Emita para conversar contigo sobre este tema. Así que te dejamos planteada esa pregunta. Bueno, ¿Cómo es el racismo en Uruguay? ¿Hay racismo? ¿Es discreto? ¿Es escondido? bueno, muy buenos días para todas y todos. Es un gusto estar acá y agradecida por el espacio. Y bueno, sí, tenemos un racismo solapado y un racismo cordial, pero es racismo al fin. Desde la construcción de este país, por ejemplo, en la escuela, a todos los aquí presentes, no se imita, que cambia la generación, nos enseñaron que Ancina era el cebador de mate de Artigas, ¿no? Hasta hace muy poco que lo nombraron como el jefe de los ejércitos de Libertos, del batallón de Morenos, no sé cómo es el término correcto. Entonces sería muy difícil para nosotros hoy pensarnos un Artigas sin Ancina, si hubiese sido nuestro prócer el que fue, sin haber tenido al lado Ancina. Inclusive él Ancina lo compra en Brasil por rebelde, porque era un esclavizado que más había intentado liberarse y escaparse. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza la invisibilización que tiene que ver con lo afro, específicamente con lo afro. Hay dos cuestiones acá bien importantes diferenciar que tienen que ver con que hace muy poco, en el 2001, cuando se da la conferencia de Durban, surge desde la sociedad civil el término afrodescendiente. Entonces a partir de ahí la sociedad acá, o el carnaval, que toma mucho, ¿no? Los chistes era, ahora no se puede decir negro, hay que decir afrodescendiente. Cuando hacemos alusión a lo afro, obviamente que estamos mencionando África, ¿no? Provenimos de África. Entonces también alguien alguna vez dijo, no, pero entonces somos todos afrodescendientes. Sí, si la humanidad comienza en el continente africano, todos seríamos afrodescendientes. Ahora, nosotros y nosotras, los afrodescendientes de acá, tenemos una herencia. Es la herencia de un comercio esclavista que fue legal, que fue la trata transatlántica durante 500 años. Durante más de 500 años se secuestraban personas en el continente africano y se traían a la América en calidad de esclavizados. Ahora, la herencia de esa trata transatlántica nos deja en la pobreza, por debajo de ella, con al menos una necesidad básica sin cubrir, sin poder culminar el bachillerato, y de 10 estudiantes, uno solo llega al nivel terciario. Esa es la herencia de la trata transatlántica. Nosotros, los afro, los fenotípicamente negros, como se nos llama, tenemos el plus de vivir el racismo. Entonces, más de 500 años esclavizando personas, tiene un conjunto de prejuicios y creencias sobre quiénes somos, cómo pensamos, qué actuamos, hasta si tenemos determinados olores. Eso perdura aún hoy en la sociedad. El camino para revertirlo, sin duda alguna, es la educación. Existen leyes, como la 19.122 también, que tiene que ver con una cuotificación en los llamados públicos y privados, los cuales también he escuchado disparates de la índole de por qué tenemos que darles. Yo también soy afrodescendiente. No estoy de acuerdo con que se les otorgue una posibilidad de ingresar a un trabajo solamente por el hecho de ser afrodescendientes.
Y bueno, entonces en todos estos comentarios tenemos muchísimas cosas, ¿no? Lo primero, no existe nada que nos devuelva la vida. No hay una reparación que nos devuelva la vida. Porque cuando hablamos de racismo estamos hablando lo mismo que pasa con la pandemia. Insisto con esto. ¿Por qué no podemos salir? ¿Por qué no podemos andar sin barbijo? ¿Y por qué? Te agarra el virus y te mata. Perfecto. El racismo es exactamente igual. Porque si a mí me están negando el ser, me están matando, pero estoy viva. Si yo no me puedo educar, me están matando, pero estoy viva. Porque sabemos, o al menos muchas de las personas que estamos dentro de la educación, que la educación es el primer camino para el desarrollo de todas las personas, sin ningún tipo de distinción. Entonces, primero, nada va a reparar las consecuencias del racismo. Absolutamente nada lo va a reparar, como primera cosa. Segundo, lo que se debe hacer es no quitar a la población afro. No se le debe de quitar nada. Esto que hacías mención vos. ¿Por qué no se evalúa o no se toma a la persona según sus condiciones? Ahora, no, el fenotipo no me va a decir a mí quién soy o qué posibilidades tengo. El tema está que la ideología racista es muy efectiva. Entonces se deposita en la médula de todas y todos. De todas y todos, de los propios y de los ajenos. Virginia, todo esto que tú estás manifestando requiere un compromiso y alguna organización. En ese sentido, Afro Floreciendo es una de esas organizaciones o colectivos. ¿Qué es lo que realiza? Y preséntanos entonces Afro Floreciendo, que es una colectividad que tú integras. Perfecto. Bueno, Afro Floreciendo surge surge por la necesidad de denunciar el racismo. ¿A qué viene eso? Yo siempre explico, yo soy hija de sanduceros, por lo tanto me considero sanducera en segunda generación, diría mi hermano. Cuando hace 10 años vivo acá en Paysandú y empecé a transitar y a habitar espacios donde empecé a vivir un racismo que para mí era increíble. No podía creer que estaba viviendo ese racismo. Y fue demasiado y fue mucho como para no hacer nada. Entonces, bueno, comenzamos a hablar con determinadas personas y a querer denunciarlo en primera instancia, pero también entendiendo que la denuncia siempre tiene que venir de la mano de una propuesta, ¿no? Entonces, denunciamos pero proponemos, porque denunciar y quedar en denunciar y tenemos que combatir 500 años es mucho. No quiere decir que no se pueda, porque sí se puede combatir el racismo. El tema está en que, acompañado de la propuesta, entonces logramos que sea más efectivo este combate al racismo. Entonces, las dos misiones puntuales que tiene Afro Floreciendo es evidenciar el racismo y resignificar nuestra identidad. Entonces, cuando digo resignificar nuestra identidad, estoy diciendo, nosotros tenemos voz propia y nosotras. Entonces, nuestra historia, nuestras vivencias y nuestras demandas tienen que salir de nuestras propias voces. Porque el Estado uruguayo, por ejemplo, mantiene una deuda con la comunidad negra. Quizás muchas de las escuchas y los escuchas no saben que cuando se abolió la esclavitud, el Estado uruguayo tomó el precio del esclavizado como deuda del Estado para el esclavista. Entonces, cuando el Estado le dijo al esclavista, no podés tener más personas a tu cargo y ser dueña de estas vidas, yo me hago cargo de tu deuda. Hasta el día de hoy, la comunidad negra no ha sido reparada por el Estado uruguayo, el que sí se enriqueció con el trabajo esclavo, porque fue un comercio legal. Entonces, lo que proponemos nosotros es a la propia población afrodescendiente contarles quiénes somos y nuestra historia desde nuestro lugar. Que hasta este momento, en el 2020, eso no pasa. Nunca nuestra historia fue contada con nuestras propias voces. Siempre fue contada desde la otredad. Tú hablabas de un relato histórico sobre Ancina y Artigas que se enseña en las escuelas, se enseña en los liceos y queda como el relato oficial en nuestra cultura. En ese sentido, Virginia, dado que tú estás cursando una carrera vinculada a la educación, ¿cómo estamos a nivel educativo con respecto al posicionamiento y a las reivindicaciones de esa colectividad que también sufre de alguna manera el racismo educativo? Estamos exactamente igual
que a cualquier nivel de los comentarios que vos hacías al principio de la entrevista. Estamos exactamente al mismo nivel. Yo, como estudiante de nivel terciario, de parte de mis docentes, he escuchado reproducciones del racismo al punto de los negros de siempre. Entonces, en el momento que la interpelo, me dice, no, yo hablé así por tradición. No, eso es racismo estructural, no es tradición. Pero claro, muchísimas veces se da por el desconocimiento, porque la invisibilidad que tenemos hace que el desconocimiento sea mucho, por lo tanto estamos reproduciendo todo el tiempo el racismo estructural sin darnos cuenta. Entonces, en lo personal, al ser yo un estudiante de nivel terciario, siento la responsabilidad ética, moral y en mi intríngulis, que hay 9 como yo que ahí no están. Entonces esas 9 mujeres que ahí no están donde estoy yo, seguramente sean jefas de hogar, seguramente no tengan empleo, seguramente vivan en una vivienda precaria, seguramente tengan hijos a cargo y seguramente entienda que sus hijos no están preparados para la educación, como me lo han dicho. No, a ellos no les da la cabeza, me dijo una madre afro, jefa de hogar de 3 hijos varones. Entonces, si mi madre, si mi padre, si mi referente, si las personas que me están formando y dándome herramientas para que yo encare la vida, me está diciendo a mí que no me da, que yo no tengo cabeza para eso, lo que se me viene después de eso es muy, muy, muy difícil de sobrellevar. De ahí a mi término que el racismo nos roba la vida. El resto de los compañeros. Una pregunta, Virginia, sí. Tú dijiste, el Estado uruguayo se enriqueció con el trabajo de los esclavos. ¿El Uruguay como Estado tenía esclavos? No, el Estado uruguayo con el esclavista asume una deuda. Sí. Eso quedó claro. Entonces, pero tú dijiste, el Estado uruguayo se enriqueció. Claro. ¿Y cómo se enriqueció con el trabajo de los esclavos cuando los esclavos eran de propiedad, entre comillas, privada? ¿Y vos por qué decís entre comillas? Entre comillas porque era propiedad, pero me da no sé qué decir que una persona es propiedad de otra. Por eso usas las comillas. Claro. Y imagínate que en la estructura, como se levanta el Montevideo colonial, cuando vos estás utilizando personas y no te genera una inversión o un gasto, ahí está tu enriquecimiento. Porque el Estado uruguayo, ¿cómo se sostiene? Claro, pero con el trabajo de los empleados públicos en este caso, pero no serían empleados públicos, sino que serían trabajadores privados. Sí. En ese caso, el que se enriqueció fue el supuesto dueño. Sí. ¿Y ese dueño con el Estado? Y ese dueño con el Estado, no sé, supongo que tendría que pagar los impuestos como cualquier... Y bueno, mira, entre lo que vos suponés y yo no te podría decir con exactitud, esta tarde-noche, va, de 18 a 20, ahí lo vamos a poder aclarar porque los 2 integrantes de la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya van a tener la respuesta a esto que ahora vos no sabés y yo tampoco te lo sé. Claro. Y otra cosa, viste, hay afrodescendientes que para mis amigos, si no le decís negro, el negro o el negro rada, al negro rada, si no le decís negro, es como si lo insultaras. Entonces, porque ya es un sello, es el nombre artístico, pero también el personal, ¿no? ¿Cómo ves eso que... No digo despectivamente, pero cariñosamente, el negro, yo en la época que estaba casado, a mi señora le decía negra. Sin duda. Sí, pero, hay otros que le dicen gorda. Sí, claro. Y hay personas que son obesas que se ofenden si les dicen gordos. Porque vamos a entendernos. El decir negro, gordo, petizo, flaco, estamos adjetivando a personas, ¿verdad? Bien. En esto que decís vos, yo cariñosamente le digo mi negra,
otro cariñosamente le dice mi gorda, otro le dirá mi petiza. El negro rada, según vos decís que es el sello que lo identifica a él, es a él. Sí, esa es personal. Yo no soy la negra Virginia. Ajá. Yo soy Virginia, una mujer Claro. negra. Pero no soy la negra Virginia, porque no soy un adjetivo antes que persona. Claro. Soy persona y después, bueno, las personas por supuesto me adjetivarán según el ojo de cada uno y cada una. Pero ante todo, soy persona. Entonces, capaz que alguno de ustedes alguna vez escuchó, no, los Down. También. Son personas Sí. con el síndrome de Down. Ahora vos decías esclavos. No, no son esclavos. Ninguna persona en el mundo nace esclava de otra. Es esclavizado. Esclavizado, sí. El término correcto es esclavizado, no es esclavo. Entonces, bueno, en esto que me decía Marcelo, ¿cómo estamos en la educación? Yo tengo una hija que tiene 8. El año pasado, cuando tiene que estudiar Montevideo Colonial, la educación pública decía, en el puerto se comercializaban negros esclavos. Sí. La educación pública Sí, dice sí. eso. Entonces, tuve la suerte de estar en la Facultad de Psicología de Montevideo, en una actividad donde estaban todos los subsistemas de la educación, todos los que se imaginen, y les pregunté, ¿cómo puede ser que siga diciendo la educación pública negros esclavos? No es tan difícil cambiarlo inmediatamente. Claro. ¿Por qué la exigencia de la inmediatez? Porque hablamos de vida humana. Exactamente lo mismo que la pandemia. Lo que pasa es que está muy naturalizado en la sociedad el que no importa, el que no se ven. Acá, en Paysandú, me preguntaban, acá mismo, ¿hay negros en Paysandú? Sí. En Montevideo me preguntaban, ¿hay negros en Paysandú? La gente de acá, fenotípicamente negra como yo, no se reconoce porque el racismo opera perfectamente. Porque el racismo también opera en los propios para que no te identifiques. Ahora, eso se ve con las personas mayores, ¿no? A nivel de los jóvenes, yo no veo, tengo hijos jóvenes y tienen amigos del color de piel tuya y no se tratan con racismo. Como que los jóvenes como que hay una nueva generación que ve las cosas distinto, que la toma distinto y ojalá que siga así, ¿no? Sí, es muy bueno que los jóvenes empiecen a reconocerse en primera instancia y a identificarse. Es bueno y es fundamental para su desarrollo personal. Ahora, esto que vos decís que va cambiando, y sí, es la apuesta más grande que tenemos, ¿no? La educación para que eso cambie. Y también es una responsabilidad de todas y todos, porque el racismo es como el machismo, nadie queda ajeno a esto. ¿Y por qué digo nadie? Porque en el lugar que vos estés, cuando presencias, seguramente, o quizás no, alguna vez fuiste victimario, o otras Sí. fuiste víctima, pero nadie queda ajeno. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de que el negro es de una forma o es de otra. Y eso tiene que ver con lo que contaron de nuestra historia y cómo se da que llega esta población acá. Es lo mismo que pasa con los indígenas y los charrúas. ¿Cuándo en el Uruguay se nombra a los charrúas? Cuando juega Uruguay. Ahora, ¿dónde están los descendientes de los charrúas? Porque el primer presidente constitucional de este país no los mató a todos. No los mató a todos ni a todas. ¿Por qué? Porque hoy viven y luchan. Entonces, ¿dónde? En la escuela que te enseñan una canción. Ahora, yo, a probar, no sé si tenés vínculo, agarré un estudiante de acá del Instituto de Formación Docente o de la universidad, de un cuarto año, de la carrera que quieras, y preguntale qué es Si Puedes. Preguntale qué es Si Puedes. No lo sabe. Claro, de repente de acá sí, pero al nivel de Uruguay, yo estudié en Montevideo y me enteré de Si Puede cuando vine acá a Paysandú. No, pero de acá sí no. Te lo estoy diciendo yo porque yo lo he Claro, hecho sí, y sí. no lo saben. Sí, Y no. estoy hablando de futuras maestras, de futuros profesores, de futuros educadores. No saben lo que es Si Puedes. Sí, sí. Y eso es una barbaridad tremenda. Pero claro, no podemos pretender que un Estado que nos invisibiliza cuente nuestra historia. Por supuesto que no. Ahora, nosotros los de a pie, los que no tenemos ningún respaldo ni ninguna estructura, nos cuesta más, pero tenemos voz. De hecho, aquí estoy contando Claro. esto, ¿no? Y de eso se trata, entonces, impulsando la sociedad civil, exigiendo lo que el marco normativo,
que como nos pasa a nosotros los afrodescendientes, y lo tenemos una ley, tenemos un diseño internacional decretado por las Naciones Unidas. Entonces, a esas leyes, de eso nos empoderamos para hacer que se cumplan. Pero como siempre, el motor es el de a pie, la sociedad civil. Muy bien. Marcelo. Y en ese sentido, Gloria, han habido cambios en la sociedad, más allá de... Gloria. Virginia. Perdón, ahora van a entender por qué dije ese nombre. Sí, se asociaba. Virginia, en ese sentido la sociedad ha tenido cambios relativos y tú entenderás que esos cambios pueden ser positivos o no. Pero Gloria Rodríguez fue electa senadora y es la primera senadora, la primera mujer afrodescendiente que ocupa un cargo en el Senado. Esto no implica que toda la población afrodescendiente haya cambiado su situación, que vuelvo a decir, son situaciones relativas, pero el Estado en sí puede ser caracterizado en distintos periodos de gobierno más favorables o más propicios a resarcir a la colectividad que tú defiendes, o el Estado ha tenido una continuación histórica que siempre lo ubica en ese racismo que tú denuncias. Digo porque hemos tenido distintos periodos de gobierno y la mencioné a Gloria Rodríguez porque es la primera senadora afrodescendiente del Partido Blanco. Yo no digo que esto sea una contradicción, pero de alguna manera los lugares, los estamentos de poder siempre fueron lugares de blancos, más allá de Ortuño, ¿no? Digo que también lo podemos mencionar. Exacto. Mira, a partir del gobierno de Mujica, que fue cuando se aprueba la ley 19.122, empieza a haber de parte del Estado un reconocimiento. Un reconocimiento. Ahora, de ahí a que la ley se cumpla, tiene que correr agua bajo el puente. Después, excepto el cumplimiento de estas leyes, y el Estado sigue respondiendo a la estructura racista. Y es muy difícil también de revertirlo. Ahora, la estructura del Estado van pasando gobernantes de diferentes ideologías y diferentes partidos. Insisto, a menos que cuando tengamos nuestro partido, como existió el Partido Autóctono Negro, que existió mucho antes, porque ¿qué pasa? En la historia de la construcción del Uruguay, la población afro siempre se organizó. En Cerro Largo, en 1837, ya funcionaban organizaciones que reclamaban que se cumplan los derechos de ellos como personas. En ese momento era de nosotros los negros. A partir de la conferencia se cambia el término afrodescendiente. ¿Por qué es este cambio? Porque el esclavista, cuando secuestraba en África, la puerta de Gorée es un lugar, en el último lugar donde pasaban todas las personas africanas antes de venir acá. Cuando cruzaban esa puerta, dejaban de llamarse como se llamaban, dejaban su familia, su historia, sus religiones, sus costumbres, y pasaban a ser negras o negros. A partir de ese momento, el esclavista utilizó ese término, negra o negro. Por eso es que surge desde la propia población afrodescendiente el término. Entonces, la construcción que tenemos, como la educación, como el Estado, es racista. A menos que esté un partido que sea de nosotros y de nosotras, con nuestra voz, ahí va a empezar a cambiar. Después el resto, y bueno, Gloria Rodríguez dentro de su partido va a hacer lo que ella entienda, lo que ella pueda y lo que ella quiera. Así como y a Ortuño también pasó, hizo lo que pudo, lo que quiso y lo que le permitieron. Y así como después el gobierno que esté en el momento va a responder y va a estar de acuerdo a la demanda que haga la sociedad. Gloria Rodríguez, para nuestros oyentes, disculpa, porque es oriunda de Cerro Largo, ¿no? Tal vez de alguna manera esa forma en que se organizó la gente en Cerro Largo es la que generó una cultura, no digo que sea una cultura exactamente como la que puede pretender o cambios que está planteando Virginia, pero de alguna manera hay una raíz ahí en Gloria Rodríguez. Jorge. No, un poco siguiendo la línea de razonamiento de Marcelo y entrando en cuestiones más subjetivas, diría yo, ¿verdad? Generalmente colectivos como Afrofloreciendo terminan como
identificándose más con voces de izquierda, entre comillas esto de izquierda, ¿verdad? Es más, tú en tu locución sos de incorporar el término nosotros, nosotras, ¿verdad? Que tiene mucho que ver a toda una corriente de estos últimos 15 años, que es a nivel Uruguay, pero también es a nivel mundial que se ha dado, ¿sí? Después planteás, ahí sí, me detuve, digo, porque la verdad es interesantísimo esto, me detuve, un partido propio, ¿verdad? Decís. Ahí es la búsqueda, capaz forma parte del proceso, supongo yo, de la búsqueda de más de 500 años de ser incluidos, ¿sí? Ahora, ¿no sería el camino más que la inclusión, la integración? Porque partimos de que todos somos personas, ¿verdad? Como tú decías, más alto, más bajo, más blanco, más rubio, morocho, pero personas. Entonces, capaz no sé, porque 500 años es mucho, es muchísimo tiempo, y se ha venido persiguiendo eso, la inclusión a través de leyes, a través de marcos, ¿verdad? Crear un partido propio es como yo quiero que me incluyan, pero a su vez me estoy autodiscriminando. Ahora, si cuando surge, como en este caso de Gloria Rodríguez, entre comillas esto también, una semilla dentro de la integración, ¿no sería más rico para toda la comunidad afrodescendiente que realmente se los integre y no se los incluya? No sé si me logro explicar. Sí, perfectamente. ¿Sabés que yo, por ejemplo, el tema de incluir, integrar, tengo ahí un dilema con eso, porque yo no me siento que no me incluyen. ¿Por qué te digo esto? Porque es verme como en un afuera, y yo no estoy afuera de nada. Yo tengo que combatir el que me empuja, pero yo no estoy afuera. A ver si logro explicarlo. Me encanta esta charla. Porque, claro, porque viste que hay una tendencia y un término esto de incluir. Entonces como una adentro y una afuera. Es que queda, ¿no?, como planteado así. Ahí está, es una adentro y una afuera. Entonces, cuando yo hablo, hablamos de cuando me dicen, no, pero ¿por qué dicen que están en la pobreza? Porque si vos buscas a lo largo del continente, la población afro habita en los mismos espacios, que es la periferia. Entonces se podría decir, no nos incluyen, no estamos. Entonces me tiene que un otro darme el paso, un otro traerme, un otro permitirme. Entonces yo veo que el racismo, si bien nos invisibiliza, pero tampoco, a ver cómo me puedo explicar, tampoco yo siento que me tengan que incluir. Mira, un ejemplo, ¿no? Viste que hablabas de integración. Una vez decía una persona en una charla sobre discapacidad que habían tomado a un muchacho ciego para una ferretería. Entonces decían, bueno, ¿cómo va a poder trabajar si es ciego? Entonces lo que dijo fue el dueño de la ferretería, dice, bueno, vamos a modificar todo el depósito a partir de él. Como él se organiza y como él hace para desarrollarse en la vida, vamos a cambiar el depósito. Entonces, ahí está integrando a esa persona con esa particularidad de que le falte la vista a ser parte de su equipo de trabajo. Incluirlo, decir, dale, vení a trabajar y tomá, calentá el agua, ¿no? Calentá el termo, yo que sé, hace otra cosa, y después a los ojos del resto, no, yo soy inclusivo, tengo una persona no evidente trabajando en mi ferretería. Tiene que ver un poco con esto, y lo llevo al ámbito educativo, que es donde yo me desempeño. Yo puedo ir y sentarme ahí y recibir lo que el docente me da, recibir la nota que me califique y la titulación, e irme. O puedo estar ahí y ser parte del proceso educativo, mío y del docente y de mis compañeras y mis compañeros. Porque ya es hora de dejar de mirar que ir a prepararte para desempeñar determinada tarea es ir a que me den conocimiento, como quien echa agua dentro de un vaso, y después tener el famoso título, porque hoy por hoy lo digo con toda la propiedad que me corresponde, porque soy estudiante, las futuras docentes van por un título. Y esas futuras maestras van a ser las que tengan a nuestras niñas y nuestros niños en la escuela. Entonces no hay
gobierno que alcance, no hay leyes que alcancen, si el cambio no es cultural. Sí, indudablemente. Y estamos en una pandemia. Eso es lo que a mí me empuja a que lo que hay que decirlo, porque la gente en Brasil se está muriendo y en Argentina se están muriendo. Y acá en esta isla del mundo estamos como estamos. Acá vemos 3 personas a esta distancia. Y nuestros hijos y hijas van a la plaza. Y acá hay teatros. Y vivimos, y las plazas se ven llenas de gente. Y tenemos, sí, compañeros y compañeras en Quebracho que están en esa situación, y hay otras personas ahora en cuarentena, sí, pero tenemos lo valioso que es la vida humana, que en definitiva, más o menos, practiquemos la religión que practiquemos, tengamos el color de piel que tengamos nuestras ideas políticas, tengamos nuestras costumbres, todos amamos la vida. Todos queremos vivir, nadie de las personas que estamos aquí, nos están escuchando, se quiere morir. Sí, por eso. O lamentablemente, sabemos que si nuestro país tiene un alto porcentaje de suicidios, y eso lo lleva a la depresión. Bueno, pero entonces, somos 3 millones, en este país se puede hacer todo. Es más, los uruguayos en el mundo han demostrado que lo que quieren lo hacen. Y somos pocos en el mundo, entonces, y más con el nombre de este programa, en este país sí se puede. Sí, tal cual. No, por eso quería resaltar más un concepto de integración y no tanto de inclusión. De inclusión, totalmente claro. de acuerdo. Marcelo. Sí, Virginia, esto que estamos conversando en el programa, las inquietudes que tenía Walter, las respuestas a esas inquietudes, lo que te plantea Jorge, se va a ver plasmado en una actividad hoy a las 18 horas. ¿Nos puedes informar de esa actividad? Sí, con muchísimo gusto. Esta tarde, dado la pandemia, va a ser vía Zoom. Es una conferencia que vamos a tener con 2 integrantes de la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya. Y bueno, en esto que hablamos sobre la educación, ¿no? Sobre la introducción que vos hiciste, la terminología, ¿no? Cómo adjetivamos, como decíamos con Walter, vamos a conversar sobre el valor de la palabra. Así se llama la actividad de hoy, que es a las 18 horas, de 18 a 20 horas, es vía Zoom. Van a conversar con nosotros Noelia Maciel, feminista, antirracista, con importante trayectoria en el movimiento negro a nivel regional, educadora popular con experiencia en articulación territorial, organización comunitaria y prácticas socioeducativas. Y por el otro lado está Óscar Rorra Rodríguez, licenciado en Psicología, magíster en Derecho de Infancia y Políticas Públicas, diplomado en Afrodescendencia y Políticas Públicas, especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Con ellos y todas las personas que quieran participar hoy, cuando convocábamos a esta conferencia hacíamos alusión que yo como me preparo para ser maestra en primera infancia, me muevo en el ámbito educativo, pero también es importante que, por ejemplo, nosotros que tenemos una cultura futbolística, ¿no? Los directores técnicos de baby fútbol, las personas que están en los merenderos, los educadores sociales, las maestras, las directoras, todas las personas, dirigentes sindicales, educadores no formales, todas las personas que tienen el lugar de referencia frente a otras, ¿no? Y entonces, claro, a mí me preocupa especialmente la niñez y la primera infancia y la adolescencia, porque son los 2 momentos en la vida en los que tenemos transformaciones que no las recuperamos nunca más, que lo que no se alimenta y se atiende en ese momento de la vida no lo recuperamos, lo podemos sobrellevar pero no se recupera, y el autoestima y la identidad son importantísimas para el desarrollo de las personas. Entonces, ya sea un médico cuando vas a una consulta y no me quiere tocar por mi color de piel, o un técnico que escucha que un niño le dice al otro negro, porque en la escuela y en cualquier ámbito el primer insulto, según sea tu fenotipo, es negro o negra, lo que al otro y a la otra la llena de rabia y la lleva a la violencia, porque si no tenés herramientas, lo primero que haces es golpear. Yo lo hice, estoy hablando sobre la experiencia que tengo. Cuando no tuve herramientas en la escuela me decían negra, yo pegaba y la maestra me rezongaba. Entonces tenés un lío tremendo en eso. Y me preocupa hoy porque lo vivo y porque lo veo. A esas niñas y esos niños que reciben el descalificativo como negra y negro. Entonces, bueno, todas las personas que estén a cargo de niñas, madres, padres, lo que sea, cualquier persona que sea referencia en la vida de otra, es importante que
que tenga información y que sea parte de un intercambio para evacuar dudas, así como hiciste vos también, que hoy me preguntaste, que no quedó resuelto, pero también me das una idea y un pie para poder abordar ese tema, que es bien importante también, porque en otras esferas, ya sean dirigentes políticos, personas en lugares de decisión, también tienen desconocimiento, y si ocupás un lugar de decisión e influís directamente sobre la vida de las personas, es importante que esta información también la tengas. Entonces me diste un buen puntapié. Sí, y ¿cómo influye eso sobre los niños, no? Incluso cuando vos le decís, un padre o una madre le dice a cualquier niño, vos no hiciste este deber, que sos un burro, que no sé qué. Eso le va quedando en la cabeza y le crea un trauma que va a tener una respuesta, y por lo general la respuesta es la violencia. Exactamente, y la palabra construye. Sí, entonces, sí. si vos a tu hija, a tu hijo le decís, sos insoportable, qué gurí, es imbancable, no lo aguanta nadie. Sí. Con 5 o 6 años estás recibiendo eso, le estás depositando. Y él lo cree, claro, y él sabe que después porque estamos a partir de la palabra construyendo. Claro. Entonces le estamos formando la identidad. Si le repetís 10.000 veces, insoportable, te portas mal, sos un burro, no sabes nada, no podés, no te da la cabeza, todo eso se va depositando, y esos son nuestros jóvenes de hoy con problemas de adicciones. Porque los tenemos y muchísimo. Y buscan una escapatoria y normalmente caen en lo primero que encuentran. Exactamente, por lo que digo, si vos no te educás, si no te desarrollás integralmente, ¿dónde quedás? Sí. Quedás sujeto a lo que pasa, que algunos pocos se benefician, porque nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, lamentablemente, y los vemos en la calle, tenemos un gran problema que es la pasta base. Hoy por hoy la nombramos, no. La gente dice la droga, no, la droga es la televisión. Y sin embargo no la nombramos. Entonces tenemos que nombrar, porque si no reconocemos un problema, no lo podemos resolver. Muchísimo menos atacar. Entonces, para sacar a nuestros jóvenes, y es lo que pasa ahora con la educación. ¿Qué pasa con todo esto que vamos perdiendo o que parece que se va a perder? No, acá nuestros jóvenes y nuestras niñas y nuestros niños tienen que tener un salvataje cuando falla la familia. Cuando falla la familia, tienen que tener un espacio donde estar, donde sean atendidas sus necesidades. Porque lo que no vemos ahora, o lo que barremos para abajo de la alfombra, nos va a explotar en la cara. El valor de la palabra es algo que se va a hacer hoy, es el título, ¿no?, de la actividad a través de la plataforma Zoom. Pero también en el Facebook de Afrofloreciendo se va a poder acceder, Virginia. Exactamente, ahí va a estar colgado el link donde pueden ir, pinchar ahí y directamente entran a la conferencia. Y hay mucha gente que de pronto es tímida y me dice que no les gusta, pueden no prender la cámara, pueden no preguntar, solamente con escuchar ya estamos haciendo cosas positivas. Y lo que siempre pido y hago hincapié, que es por nuestras niñas y nuestros niños. Entonces hay una frase que dicen, los niños son el futuro, no. Nuestras niñas y nuestros niños son el presente. Para que a las mujeres nos dejen de matar, tenemos que hacer hincapié en la infancia. Para que los varones dejen de creer que ellos pueden hacer determinadas cosas que también fueron inculcados, es en la infancia. Para que entiendan que todas las personas con síndrome de Down, las personas sordas, las personas ciegas, las personas de origen que tengan y de la etnia que tengan, todos y todas somos personas y nos merecemos lo mismo, todas y todos. Y resaltar que en los niños es donde más está abierta la capacidad de aprendizaje. O sea, entre los 5 y los 12 años, yo en mi caso como técnico de fútbol, sabemos que para enseñar la técnica del fútbol, entre los 5 y los 12 años, es el ideal. Exacto. Después sí, se puede aprender alguna otra cosa. Sí, pero las capacidades cognitivas de los seres humanos son durante toda la vida. Claro. En la primera infancia se dan procesos a nivel neuronal, psicológicos, de todas las índoles que solo pasan ahí, y en la niñez. El segundo momento más importante es la adolescencia. Entonces, siempre insisto en esto, todo lo que hacemos, decimos, cómo actuamos, lo aprendimos. Por lo tanto, lo podemos desaprender. Cuesta, pero no es imposible. Sí, sobre todo los miedos, ¿no? Los niños nacen sin miedo y nosotros les enseñamos un montón de miedo que, y aparte un niño que en la escuela insulta, es porque en su casa escuchó insultar. Sí.
es porque su referente insulta. Si yo resuelvo un problema, me pasa en el tránsito, yo ando en bicicleta, a mi hija la llevaba conmigo, ahora ya es grande, anda ella. Y una vez una señora en una camioneta enorme va a salir y no me ve. Y va sola, por suerte. Entonces cuando ella no me ve y yo la veo a tiempo, freno, entonces digo, ¡qué barbaridad! Y ella me dice algo y se va. Cuando llego al semáforo, me dice, ¿por qué me insultaste? ¿Y vos cómo escuchaste que yo te insulté si yo no te insulté? Bueno, pero se lo imaginó. Se lo imaginó, pero en base... Abriste la boca y te en base a lo que ella ella imaginó, claro. Ella entendió que yo la insulté. Y bueno, la imaginación del ser humano... Pero eso, ¿qué? ese detalle, si yo, o si ella me hubiese dicho, ¿qué me dijiste? Claro. Cambia. ¿Qué pasa con las esposas celosas, los esposos celosos? La imaginación, mamá, yo qué sé, demoró media hora y ya se hicieron una película que... Y eso tiene que ver con inseguridades personales, sí, ¿no? Sí, porque totalmente. También es bien importante hablar, porque en esto de la maté porque era mía, lo dijo el tango, Sí. años y años lo dijo el tango, y ahora le dan al reggaetón porque sí, es horrible lo que dice, pero es horrible lo que dice el tango. No nos pongamos clasistas también en esto. Porque decir que no, el reggaetón y la cumbia dicen barbaridades. No, el tango decía la maté porque era mía. Le di no sé cuántas puñaladas. El problema está que esa idea la tienen los varones. Entonces entienden que si demora 10 minutos, llega y estaba con alguien y las insultan y atrás del insulto viene el golpe y atrás del golpe viene no se sabe qué. Y cuando insisto con esto, una mujer es violentada, esas niñas y esos niños están siendo violentados. Claro. Virginia, me gustaría seguir conversando Y contigo. la vamos a invitar. La vamos a Marcelo. invitar más seguido. Además, ya tenemos a nuestro próximo invitado y además Sí, estamos atrasados por la tanda. Yo me tengo que ir para allá, para hacer la tanda. Pero no, invitarle a Virginia porque a mí me quedó picando lo de Ancina. Porque yo a Ancina me lo enseñaron en la escuela, siempre fue el que le cebaba mate a Artigas, el compañero de la vejez de Artigas. Porque fue el compañero, el amigo, el confidente. Entonces, pero esa historia que contaste, que lo compró porque era un esclavo rebelde, que lo compró en Brasil, estaría bueno invitarte a otro programa para que nos cuentes la historia de Ancina, porque es nuestra historia con nuestra propia voz. Exactamente, y que muchas veces no se sabe porque en la escuela no te lo enseñan. Ese es el racismo estructural. Exactamente. Gracias, Virginia. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, la verdad que fue muy grata la charla. Y justamente en este programa, ya que soy una convencida de que se puede revertir más que nunca si se puede combatir el racismo. Así que esta tarde están todas y todos invitados a las 18 horas a conectarse a El Valor de la Palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. La verdad, un gustazo. Gracias.